Vamos a leer la palabra del Señor. Ayúdeme a leer el Salmo número 105 y vamos a leer hasta el verso 16, todos a una voz. Este pasaje titula Maravillas de Jehová a favor de Israel. Amén. Leamos todos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Todos el 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Alguien que le dé una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Siéntese por favor esta mañana. Y hay un hermoso lema que me han entregado y es Memorias del Dios de Israel. Amén. De eso vamos a hablar un poquito. He sacado un subtema que titula La memoria del hombre y la memoria de Dios. Por favor, dígale al que está a su lado: la memoria del hombre y la memoria de Dios. Bueno, poner en contraste la memoria del hombre y la memoria de Dios, pues parece que el ser humano corre con desventaja, ¿cierto que sí? Parece que nosotros vamos en pérdida porque la memoria del hombre tiene límites, ¿cierto que sí? Pero qué bueno en este día poder entender que hay grandes diferencias, pero de ambas podemos aprender. Lo que tiene que ver con la memoria del hombre, es importante aprender qué recordar, pero también qué olvidar. Y hablando de la memoria de Dios, es importante, como lo leíamos ahora en el pasaje, ver todo lo que Dios ha hecho, pero hay una interrogante y quiero que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de la enseñanza, y es: ¿será que Dios olvida? Téngala allí en su memoria. ¿Será que a Dios se le olvida algo? Y voy a empezar hablando de la memoria del hombre, la memoria del ser humano. Y tenemos que decir que es la capacidad de recibir y codificar la información, almacenarla durante algún tiempo y posteriormente recuperarla. De eso hablamos cuando mencionamos memoria. La memoria es un proceso cognitivo, es decir, un proceso superior. Hay que profundizar en ella. Hay que hacer varios ejercicios en donde probablemente muchos de los sistemas de pensamiento del ser humano se ejecutan. Y haciendo alusión como un proceso cognitivo, implica la capacidad para registrar y para evocar recuerdos. Todos los seres humanos hemos sido desarrollados con memoria, con la capacidad de recordar, con la capacidad de evocar.
Según la psicología se habla de dos tipos de memoria. Ahí quiero basarme en una de las tantas hipótesis que se dan, y es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En este enfoque del que quiero hablar, la memoria a corto plazo también se conoce como la memoria de trabajo, y es esa memoria o esa capacidad corta en donde probablemente nos dictan un número telefónico, lo recordamos, pero lo recordamos solo por un momento. Si usted no lo apuntó, un día después ya no lo recuerda. Esa es la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. Es una memoria que puede generar olvido en un instante corto. Pero también aparece en el desarrollo del ser humano la memoria a largo plazo. Y es ese lugar, como ese disco duro en donde se depositan todos los acontecimientos del ser humano, y es esa capacidad de recordar lo que sucedió hace 5, hace 8, hace 10 años. Y hay algo en la psicología que se llama la huella de memoria. Y la huella de la memoria es un impacto de un acontecimiento que usted guarda y no olvida. Y normalmente son sucesos que han marcado nuestra vida, son fechas especiales, momentos únicos que nadie va a olvidar. Por ejemplo, los que son padres no van a olvidar nunca el nacimiento de sus hijos. Eso es una huella de memoria, se recuerda con exactitud lo que sucedió en aquellos días. Probablemente para muchos hay un alto valor, para otros tal vez no tanto, la fecha o el día de su cumpleaños, y recuerdan cada cumpleaños y todo lo que se hace. Incluso algunos recuerdan hasta los detalles que tienen con ellos, los regalos que les dan el día de su cumpleaños. Todo eso hace parte de la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo se almacenan todo lo que es el aprendizaje, el aprender a montar bicicleta, el aprender a manejar un vehículo. En toda esa memoria a largo plazo del ser humano reposa toda esta información de la cual les estoy hablando. Pero ¿sabe algo? Los seres humanos, a pesar de tener toda esa estructura conformada, somos propensos a olvidar. Aunque usted no diga amén, así es. Somos propensos a olvidar. Olvidamos eventos, olvidamos fechas importantes, y eso sí que le duele al esposo, a la esposa, al novio, a la novia. Que se olviden, al padre que se le olvidó la fecha de cumpleaños de su hijo. ¿Qué día le preguntábamos a un padre que cuántos años tenía su hijo y tardó un buen tiempo en recordarlo? Olvidó, porque el ser humano es propenso a eso. Olvidamos quehaceres de la cotidianidad. ¿Cuánto no nos hemos levantado una mañana y en la mente tenemos la agenda de lo que vamos a hacer y enumeramos actividad por actividad, pero en cuanto el día finaliza olvidamos hacer ciertas cosas? Olvidamos mejor dónde dejamos ciertos artículos. ¿A cuántos no se les han embolatado las llaves justo cuando van a salir? Y eso nos hace llegar tarde al culto, nos hace llegar tarde a la dominical. Se subió a la moto y mandó la mano al bolsillo y faltaba la llave de la moto, faltaba la llave del carro. Se nos olvida la Biblia a veces para venir al culto. Y el ser humano es propenso a eso, a olvidar. Se olvida, nos olvidamos a veces del que nos sirvió, del que nos ayudó con tanta entrega, con tanta voluntad. Olvidamos favores recibidos. Y en ese olvidar del ser humano hay también algo importante, y es que el olvido a veces es necesario. Y ya va a entender usted hacia dónde me quiero enfocar. Hay ocasiones que el olvido es necesario y hay momentos en donde el olvido nos condena. El olvido genera dificultades. Cuando se trata de nuestra mente, fácilmente grabamos recuerdos buenos, recuerdos agradables, pero también con facilidad grabamos en la mente recuerdos no gratos, recuerdos desagradables,
que condicionan nuestro presente y alteran nuestro futuro. Pero qué bueno que en esta mañana podamos entender que debemos mantener nuestro corazón libre de la contaminación de los malos recuerdos. Hay que olvidar lo malo para fructificar. Hay gente que guarda, que almacena rencor, que almacena dolor. Y lo hace de manera voluntaria, lo hace de manera activa, pero desconocemos que a veces el almacenar, el recordar, el guardar rencor lo que hace es detener nuestro avanzar, es frustrarnos, es bloquear el fructificar o el avanzar. Y hay un ejemplo en la Biblia y es José, hijo de Jacob. La Biblia dice que él vivió 13 años de aflicciones, 13 años en donde fue vendido por sus hermanos, en donde al pensamiento de su padre había muerto, en donde fue llevado como esclavo, en donde fue vendido como un objeto. 13 años de aflicciones, el hijo de Jacob, y en cuanto tuvo hijos, dice la palabra del Señor que a esos dos hijos los nombró de acuerdo al deseo de olvidar su pasado y la fructificación en medio de su aflicción. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 41, el verso 50 y 52. Dice: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Y por qué lo llamó así? Lea conmigo. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. José quería olvidar. José deseaba olvidar que había sido vendido, que había sido puesto en dificultad, en estrecho, y que no lo había vendido un extranjero, sino sus propios hermanos, sus parientes, los que tenían su sangre, los que debían protegerle porque era el hermano menor, los que debían cuidarle. Pero en cuanto José tuvo la oportunidad y tuvo su primer hijo, dijo: Dios me hizo olvidar de ese sufrimiento, Dios me hizo olvidar de ese dolor, de esos 13 largos años en donde tal vez José derramó muchas lágrimas, en donde tal vez el dolor se apoderó noche tras noche de él, pero él recordó que es necesario olvidar y dejar atrás para poder avanzar y poder fructificar. Dice: y toda la casa de mi padre, el verso 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué lindo eso, mi hermano, y ojalá alguien en esta mañana pueda entender. Si José se hubiera hundido en el resentimiento contra sus hermanos, nunca hubiera sanado y nunca habría fructificado. Alguien en esta mañana necesita empezar a olvidar tanto dolor. Alguien necesita en esta mañana empezar a arrancar tal vez tanta amargura, tantos sentimientos que lo tienen estancado. Resuelve los recuerdos incorrectos que aún llevas en tu corazón, porque con un corazón saludable te será más fácil fructificar en medio de cualquier aflicción. Alguien que dé una alabanza al Señor Jesús. Hermano, nuestra memoria debe de estar saludable, incluso para cuidarnos de nosotros mismos. A veces aparecen esos recuerdos que traicionan nuestro presente, que atentan contra nuestra realidad. Debemos, hermanos, no olvidarnos de ser agradecidos y que todas nuestras bendiciones provienen del Señor y que por lo tanto no se presumen. Escuche esto: las bendiciones no se presumen, las bendiciones se testifican.
dando reconocimiento y honor al Señor, porque nada merecemos, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Hermano, ¿con qué llegamos a esta tierra? Todo lo que hemos recibido ha sido pura gracia, puro favor y pura misericordia de Dios. Así que hemos de testificar el favor de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Hermano, entonces es necesario olvidar para poder avanzar. Recuerde que estamos hablando de la memoria del hombre, la memoria del ser humano. Por otra parte, es necesario también cuidarse de no olvidar. Hay que olvidar el resentimiento y la amargura, pero hay cosas que no debemos olvidar. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 y el verso 11 al verso 19. Esta es una advertencia de Dios y es una advertencia recurrente para con su pueblo. Y mire cómo empieza, ayúdeme a leerlo. Cuídate, dígale al que está a su lado, cuídate. ¿De qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para cumplir qué? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios por boca de Moisés. Y los estaba preparando porque ya ellos iban entrando a la tierra prometida. Y mire lo que dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Qué más? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Hermano, el olvidarse de Dios produce orgullo, produce altivez, produce que se genere esa autosuficiencia. Ese, hermano, pensar que yo solo puedo, y allí viene la advertencia de Dios. Así que, mi hermano, si hemos sido bendecidos, si hemos sido prosperados, si ha aumentado tal vez, hermano, el salario, si ha aumentado tal vez los bienes y las riquezas, no nos olvidemos que el que las ha provisto se llama Jesucristo el Señor. Dele ese aplauso a Él, por favor. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Gloria al nombre del Señor. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿A cuántos no hemos oído diciendo: es que esto lo logré con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente? Y en parte eso es real, pero ¿quién es el que nos ha provisto la fuerza? ¿Quién es el que nos ha dado salud? ¿Quién es el que nos ha rodeado y coronado de favores y de misericordias? ¿Acaso no es el Señor? Israel, hermano, decía no olvidarse de su Dios, pero sus hechos decían lo contrario. En cuanto Moisés subió al monte, se elaboraron un becerro de oro y lo adoraron. Y no hacía mucho había llegado la advertencia de parte de Dios. Hay gente que dice amar a Dios a voz en cuello, pero sus acciones revelan lo opuesto. Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos. Hay desagradecimiento, hay distancia, no se acuerdan, no hacen memoria. Y es importante, hermano, hacer ese énfasis de no olvidarnos de quién es nuestro Dios. Hay algunas señales que nos permiten indicar cuando alguien se está olvidando de Dios.
El olvidarse del Señor envanece, genera autosuficiencia, orgullo, altivez. Ya lo mencionábamos, el altivo se ha olvidado de Dios. Cae en el profundo abismo del olvido a Dios aquel que no guarda la palabra y no cumple sus mandamientos, el que ignora la palabra, el que la pasa por alto o no le da la importancia que ella merece, se ha olvidado de su Señor. Y lo importante, mi hermano, no es cuánto sabemos de la palabra, sino cuánto eso que sabemos nos ha transformado, nos ha cambiado. Cuánto de eso que conocemos lo vivimos en nuestro día a día, lo recordamos, lo traemos a nuestra memoria para vivirlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. El salmista lo dijo en el Salmo número 103: bendice alma mía a Jehová. Y esto parece como una conversación bastante particular. A mí me pareciera ver como al rey David parado frente a un espejo, hablándose a sí mismo y diciendo con claridad: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser. Ese ser habla de espíritu, alma y cuerpo. Él está diciendo a su alma: bendiga al Señor, que bendiga a Dios este cuerpo, que bendiga a Dios mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Pero el versículo 2 continúa el salmista diciendo: bendice alma mía Jehová, recuerda bendecirlo, pero tampoco te olvides de ninguno de sus beneficios. Oh, gloria al Señor. Alguien en esta mañana tiene que recordar todos los favores, todos los beneficios, toda la gracia que Dios ha tenido a favor de nosotros. Aleluya, aleluya. Se olvida del Señor aquel que no recuerda de dónde lo sacó Dios. De Egipto te saqué, le dijo a Israel, del mundo malo te arrebaté, por tanto no te olvides de mí. Y a alguien en esta mañana el Señor lo rescató, tal vez de la droga, de la mentira, de la esclavitud, del pecado, del licor, del libertinaje, del adulterio, de la fornicación, de prisiones, de vicios. Te saqué, dice el Señor. Por tanto, en esta mañana no te olvides de mí y dame la honra, dame la gloria que yo merezco, dame el reconocimiento y la alabanza, porque solo Él pudo sacarnos de allá y cambiar nuestra condición. Alguien que haya sido transformado, que levante su mano y le diga al Señor: hoy me acuerdo, Señor, de lo que era, pero te doy la gloria por lo que hoy soy. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está la presencia del Señor. Comportémonos, iglesia, como si recordáramos todo lo que Dios ha hecho. No te comportes, mi hermano, como si Dios no hubiera hecho nada por ti. No vivas como si Dios no te hubiera cambiado la vida. Acuérdate de tu Dios que te sacó de tierra de Egipto y te guió por el desierto y te dio manjar del cielo. En esta mañana, hermano, iglesia, estamos disfrutando de manjar del cielo. Dios nos ha dado palabra viva, Dios nos ha dado gozo, Dios nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos ha brindado una gran esperanza. Hoy nos ha dado plenitud, nos ha dado su bondad y mucho más. La lista sería interminable. Acuérdate hoy, iglesia, de todo lo que Dios ha hecho. Hay que tener nuestra memoria diariamente en el agradecimiento, en la obediencia, en nuestra dependencia de Él. Recordar lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Todo esto nos guardará. El recordar lo que Dios ha hecho por mí me dará seguridad para permanecer en Él. Así que en la memoria del hombre, olvide lo malo y recuerde los favores de Dios. Y recuerde que estamos hablando de la memoria del hombre. Ahora vamos a hablar de la memoria de Dios. ¿Y sabe algo, iglesia? Dios no hace uso de la memoria.
Él hace uso de uno de sus atributos exclusivos y es la omnisciencia. Dios no tiene que recordar, Dios no olvida, Él saca de su archivo eterno e interminable. Dios es infinito. Y escuche esto, en cualquier perdido rincón de su pensamiento eterno están contemplados no solo hasta el último de mis cabellos, sino hasta el último de los detalles que hubo, hay y habrá. Y esa memoria permanecerá perfectamente conservada e indeleble por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, dele una alabanza al Señor. Salmo 147, 4 y 5. Ayúdeme a leerlo, por favor. Léalo conmigo. Él cuenta el número de las estrellas. Qué fascinante. ¿Cuántos hemos podido pararnos en una noche llena de estrellas a mirar el cielo? ¿Cuántos hemos tratado de contarlas? No hay forma, ¿cierto que no? No hay forma, aparece la estrella fugaz que pasó y nos hizo perder la cuenta. Pero la palabra del Señor dice que Él cuenta el número de las estrellas. Él las tiene a todas inventariadas una a una y a todas ellas las llama por su nombre. Qué grandiosa es, hermano, la omnisciencia y la omnipotencia de nuestro Dios. El verso 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Es infinito, es interminable, es inagotable. La memoria de Dios nunca se va a llenar, gloria a Dios. En la Biblia aparece de manera recurrente la frase se acordó Dios. Dios se acordó, trajo a la memoria. Y normalmente esa frase enfatiza en la fidelidad y el cuidado eterno de Dios. Dios se acuerda porque es fiel para con nosotros. En cada pasaje que dice que Dios recordó o que se acordó, se sigue con algún tipo de acción u obra a favor de su pueblo. Cuando Dios se acuerda, hermano, despliega su brazo de poder. Se acordó de Israel, lo acabábamos de leer. Salmo 115, versículo 12 y 13. Qué fascinante esto, dice David: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. ¿Hay alguien que tema al Señor en esta mañana? Pues si tememos a Dios, Él se acuerda de nosotros y nos bendice. Y dice que Jehová bendecirá a pequeños y a grandes. Si hay niños aquí en esta mañana, para ellos también hay bendición de Dios. Si hay ancianos, Dios se acuerda también de los ancianos. Aunque a veces a los ancianos los llevan al olvido y van y los entregan por allá en un ancianato para que los cuide otro, porque la memoria del hombre, hermano, falla. La memoria del hombre olvida, pero la palabra del Señor dice que aún de los ancianos Él se acuerda y Él hace memoria para cuidarlos, para protegerlos y para bendecirlos. Aleluya. Se acordó de Israel, pero también se acordó de los gentiles, es decir, de aquellos que no hacían parte del pueblo israelita, y les permitió alcanzar la salvación por medio de la predicación del evangelio. Se acordó de Israel, se acordó de los gentiles. No se va a acordar en esta mañana de la iglesia que Él compró a precio de sangre. Todos los días se acuerda, aleluya, el Señor de cada uno de nosotros. Pero también se acuerda del hombre. El Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el salmista empieza a hacerse una cantidad de cuestionamientos. La respuesta es: Dios se acuerda del hombre para visitarlo, para coronarlo de favores y de misericordias.
Se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda también de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. El Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de sus hijos, pero también se acuerda del pecador, porque permite, como dice la palabra, que el sol salga sobre justos e injustos. Y del pecador se acuerda cada que esta iglesia sale a predicar el mensaje del evangelio. Del pecador se acuerda cada que entregamos un tratado, cada que en la esquina hacemos un culto campal, cada que nos topamos un compañero de trabajo y le hablamos de este Cristo bueno. Nos enseña de que Él también se acuerda del que está perdido en sus delitos y pecados. De todos se acuerda el Señor. Iglesia, y es fascinante saber que Dios nos ama, pero saber que nos recuerda es maravilloso. Hay 8.200 millones de habitantes en la tierra y Él se acuerda de ti y se acuerda de mí. Y nos recuerda por su nombre, por nuestro nombre, gloria a Dios. Él no dice el de camisa blanca, el de camisa negra, no, Él te llama por tu nombre. Carlos, Felipe, Gerson, Jefferson, Pastor Albeiro, Él se acuerda por nuestro nombre. Él tiene inventariado en su memoria todas y cada una de sus criaturas y de su creación perfecta. Aleluya. Isaías 49:15, 16, traducción lenguaje actual, dice: pero Dios respondió: Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Dicen que sobre la faz de la tierra el amor de la madre es el amor más puro, más genuino, más perfecto, más idealizado. Y el escritor, inspirado por el Señor, dice: ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y tristemente en la memoria del hombre sí hay olvido. Sí hemos visto noticias de madres que dejan a sus niños recién nacidos en la basura. Sí hemos visto madres que regalan a sus hijos. Lo hemos visto porque la memoria del hombre olvida. Pero la palabra del Señor dice: aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo te llevo grabado como un tatuaje en mis manos. Siempre te tengo presente en tus murallas. Gloria al nombre del Señor. El amor más grande del hombre puede fallar, pero el amor de Dios nunca ha de fallar. Si Dios se olvidara, entonces no sería Dios. Si Él se olvidara, hermano, apague y vámonos. Él no sería soberano, Él no sería omnisciente, Él no sería omnipotente. Pero Él recuerda, Él se acuerda del proceso que estás viviendo, mi hermano. Se acuerda en dónde va contigo, se acuerda de lo que falta y se acuerda también de lo que ha de terminar. Se acciona a terminar su propósito y a cumplirlo día tras día. Él no es como nosotros, que empezamos una labor y la dejamos allí interrumpida y cuando regresamos hay que empezar de nuevo. No, Él sabe dónde va con cada uno de nosotros. Él lleva un propósito claro, perfecto, muy bien trazado. Y Él se acuerda por amor, Él se acuerda por respeto a su soberanía. Él se acordó del hombre y vino a pagar la deuda que el hombre no podía pagar. Y en esta mañana, hermano, voy hacia el final y quiero recordarle que Dios se acuerda de lo grande, pero también se acuerda de lo pequeño. De los grandes detalles, pero de los más mínimos también. Se acordó del rey, pero también se acuerda del que era pastor de ovejas. Se acordó de una nación grande, pero también se acordó de una persona. Se acordó de David y de su pacto con él, pero también se acordó de Rahab, quien era una ramera. Gloria al Señor.
Se acordó y se sigue acordando. Se acuerda del que califica, pero también se acuerda del que no califica. Se acuerda de los fuertes, pero a los débiles los mira con especial atención para acordarse de ellos, porque la palabra dice que de lo vil, de lo débil, de lo frágil, de lo que no era, a Él le gusta sacar cosas grandes, cosas poderosas y soberanas. Habrá alguien en esta mañana que cree que no ha sido tenido en cuenta. Dios te está mirando esta mañana. Aleluya, aleluya. Aquí hay un espíritu de agradecimiento para con este Dios que no se olvida de nosotros. Aleluya, aleluya. Levante su mano, por favor, y dígale: gracias, Señor, por acordarte de mí. Aleluya, aleluya. Se acordó de Moisés, que era tardo para hablar. Se acordó de Jacob, que era un engañador y tramposo. Se acordó de Melquisedec, que era un hombre sin familia. Se acordó de Ruth, quien era viuda y pobre. Se acordó de Rahab, quien tenía una profesión deshonrosa. Se acordó de David, que fue menospreciado por su familia porque era frágil, débil y solo un muchachito. Se acordó de José, el padre de Jesús, aunque era un carpintero. Se acordó de Pedro, quien fuera pescador y mal hablado, era del vulgo. Se acordó de Mateo, del cual decían que era ladrón por recaudar impuestos y traicionero en Israel, y se acordó de ti y se acuerda de mí. Se acordó de nosotros cuando estábamos allá hundidos en el pecado, en la mentira, en la falsedad, en la droga, en el alcohol, pero se acordó y nos miró. Se acuerda del grande, del estudiado, del que fue a la universidad y se graduó, pero también se acuerda del analfabeta que no sabe hablar ni leer. Se acuerda del que predica, pero también se acuerda del que le hace aseo al templo. Él se acuerda del que sirve en el altar, pero también se acuerda del que está tras bambalinas trabajando. De la memoria de Dios no se escapa nada. Y eso tiene que darnos alivio. Lo que has hecho en favor de su obra no lo ha olvidado. En la memoria de Dios reposa todo. En su libro están escritas todas las cosas. Cuando ayudaste al hermano necesitado y nadie lo vio, Él te vio. Cuando visitaste al enfermo y fuiste y oraste por él, Él te vio. Cuando serviste a Él y a su iglesia y los ojos del pastor y los líderes no te vieron, Él te vio. Y no solo te vio, se acuerda. Aleluya. Lo recuerda. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 6 verso 11 dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Si Él olvidara, sería injusto. Eso dice la palabra. Pero Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si algo has hecho para la obra de Dios, ten por seguro que jamás será olvidado por Él. Él hace memoria de tus ofrendas. Eso dice el Salmo 20. Él se acuerda lo que hemos dado para su obra con amor. Y recuerde que le pregunté al iniciar: ¿será que hay olvido en Dios? ¿Será que Dios olvida algo? ¿Qué dicen ustedes? Hay una cosa que Dios olvida. Sí, Dios olvida. Y decide olvidar voluntariamente. Y esto es fascinante. ¿Sabe qué decide Él olvidar? Nuestros pecados. Gloria al Señor. Porque la palabra del Señor dice que Él los sepultó en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Ayúdeme a leer lo que voy terminando. Miqueas capítulo 7 verso 18.
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Gloria al Señor. Dios olvida, pero Él olvida a nuestro favor. Gloria a Dios por el día que Él decidió olvidar mi pecado. Gloria a Dios por el día que Él decidió borrarlos y dar un nuevo inicio a nuestra vida. Gloria a Dios porque mis pecados fueron arrojados al olvido. Gloria a Dios por el milagro del perdón y la nueva vida en Cristo. ¿Por qué no se pone en pie, por favor, en esta hora? Estamos recordando las memorias de un Dios bueno, de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso. ¿Habrá alguien agradecido esta mañana con Dios? ¿Habrá alguien que en este recorrido de la palabra de Dios ha ido enumerando todo lo que Dios ha hecho? Si hay alguien agradecido, yo le voy a invitar a que vengamos a este altar y nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias porque en tu memoria no olvidaste. Gracias porque me recuerdas. Gracias porque me conoces. Gracias porque me amas. Aleluya. Unos buenos años atrás, un domingo a esta hora, ¿en dónde estaríamos? Algunos tirados en el andén, algunos apenas saliendo de la borrachera. Pero en esta mañana Él ha sido lo suficientemente bueno y nos tiene aquí en su casa, deleitándonos en su presencia. Y eso tiene que ser una razón muy grande para venir corriendo a ese altar y decirle: gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, mi Dios, porque te acordaste de mí, te acordaste que tenías un plan perfecto y lo vas a ejecutar. Alce su voz allí donde está y dígale: gracias, Señor. Levante sus manos, iglesia, y si hay algo por lo cual darle gracias a Dios, empiece a abrir su boca, empiece a abrir su boca, empiece a recordar los favores de los cuales Él nos ha coronado. Él nos ha rodeado de cosas muy grandes.